Pues, grabando. ¿Cómo estás, Elliot? Pues bien, aquí, pues pasando la cuarentena. Oye, a ver, pues, felicidades. Ya estás graduado de la preparatoria. Sí, ya, perdón, ya la acabé, ya cumplí ese ciclo de mi vida y pues ya lo que sigue. ¿Qué es conseguir trabajo? Así es. Este, no, pues, felicidades y pues ya lo que sigue es, ya sea conseguir trabajo, ya sea estudiar. ¿Qué estás pensando qué quieres estudiar? Fíjate que no ¿Abogado? sé si, no sé si te había contado, pero sí quiero estudiar filosofía. No, pues, estás Y leyendo filosofía, vas a estudiar, si a esa edad estás leyendo filosofía, perdón, a estudiar filosofía. Ya sea que te metas en una escuela o no. Que ni pues modo. sí, o sea, a fin de cuentas, leerla y analizarla y pues hablar sobre ella, a fin de cuentas es estudiarla. Tal vez no tan profesionalmente o como se consideran los estudios, vaya, de una licenciatura, pero, pero pues sí, a fin de cuentas es estudiarla. Pero sí quiero estudiar la licenciatura y pues si se da la oportunidad hasta una maestría, un doctorado. La verdad no sé qué se pueda dar después, pero Pues, sí eh, quiero. fíjate que o sea, hay advertencias. Antes de que te hagas ilusiones, hay muchas advertencias de estudiar la carrera. O sea, tú puedes estudiar cualquier cosa y luego ponerte a leer filosofía en tus tiempos libres. Y luego, pues, si tienes conocidos que les gusta también la filosofía y que hayan estudiado, que la hayan aparte, pues también es bueno. Pero el problema es la dificultad en conseguir trabajo, y más en este país. Estuvimos muchas décadas de neoliberalismo y eso complicó mucho las cosas en la cuestión académica y en las universidades. Entonces, y en las escuelas en general, pues es difícil conseguir trabajo para maestro que es lo más común. La cuestión académica también es muy peleada las plazas, es muy peleado los espacios para los que se dedican al académico porque hay poco dinero y somos muchos y no es tan fácil, tampoco. También es el punto, también es el elemento de que pues son pequeños gremios los que son dueños de las plazas para poder entrar y a veces tienes que quedar muy bien con esos pequeños grupos. Y si no es que esté bien desde un principio, pues ya valió. En otros casos no, en otros casos sí son muy respetuosos a que el que sea más apto entre, pero a veces no. Este, Esa es una. La otra es la paga, tampoco pues lo académico, el maestro, no es fácil, aparte de que no consigue trabajo fácil, la paga no es buena. Entonces es clase baja toda tu vida. Esa es otra. Clase baja, pues estamos hablando de que nunca vas a ganar tus 30,000, 40,000 pesos. 20,000 pesos si te fue bien, 12,000 pesos. Este, Fíjate que la única vez que yo he ganado más de 12,000 pesos es cuando estaba trabajando en dos escuelas y tenía 3 grados: prepa, licenciatura y maestría. Trabajaba de lunes a viernes y luego el sábado en la mañana. Y ganaba 12,000 pesos. Y ingenieros salen de la carrera y ya consiguen un trabajo. No es que puedan o no es que sea fácil, pero uno que otro sí llega a tener acceso a un empleo de 20,000 pesos, que está muy bien conectado, saliendo de la carrera inmediatamente. Y yo después de maestría, y yo estar chingando varios años dando clases o teniendo experiencia, porque no te dan clases si no tienes experiencia con muchachos, ¿verdad? Entonces, y esa es la otra, tienes que seguir estudiando, tienes que sacar la maestría, tienes que sacar el doctorado, tienes que sacar publicaciones, tienes que estar en constante lectura, eh, publicaciones, ponencias, etcétera, cursos, talleres, y no nada más escucharlos, tú también darlos. Y
Eso hace que pues también te dediques mucho tiempo a- a dedicarte nada más en lo académico. Y créeme que sí es divertido, sí es muy interesante, sí te llena bastante, pero por el otro lado, está difícil la cuestión monetaria, la cuestión económica, y también, y bueno, no nada más en este país, en todos los países, pero pues si te vas a Estados Unidos, este, ese tema es más tranquilo porque las investigaciones o un investigador tiene un buen sueldo, tiene un sueldo de 60,000 pesos y aquí no. Aquí el investigador que tiene el sueldo de 60,000 pesos, allá es un estándar y aquí es el que tiene el rango más alto. Entonces, no es tan sencillo. Por el otro lado, también podemos trabajar en el gobierno, podemos trabajar de consultoría, en cuestiones de humanidades, en cualquier tipo de empresa. El periodismo se nos da, también se nos da la cuestión de las artes, lo estético. Te puedes meter muchos de filosofía se van a hacer cine y muchos de cine les interesa mucho meterse a filosofía. Eso pasa. Pero eso es otra historia, es otro que hacer. Todavía otro mundo más peligroso en cuestión de conseguir trabajo. Entonces, yo te recomiendo que si tú tienes una meta materialista en el que vas a tener familia, casa, darles universidad, adelante. Digo, no hagas eso, no estudies filosofía. Pero si quieres una vida más sencilla en la que estás tú nada más, o si acaso una pareja, si acaso un perro, no planeas tener hijos, tienes facilidad de que te puedas ir al DF, o te puedas ir a Texas, o te puedas ir al sur o a España, adelante, estudia filosofía. Y si te apoyan tus padres y ves que tus padres no van a sufrir si tú estudias algo que no remunere, pues adelante, porque al final de cuentas es un privilegio estudiar filosofía. Lo, Las demás carreras son por cuestión económica, es una necesidad. Bueno, aparte las de artes, etcétera. Las de humanidades en general son un privilegio. Entonces, tienes tiempo. No vas a entrar, supongo que este año a la carrera. Te vas a dar un tiempo. Sí, me voy a dar un año y pues ya voy a estar trabajando por un año y luego ya voy a entrar a la carrera. Entonces, tienes tiempo para ir sondeando, para ir pensando. Cualquier carrera es buena y, y a final de cuentas para conseguir trabajo importan más en este país, importan más las palancas que los estudios. Y la mayoría, vamos a hablar del 90%, lo que aprendiste en la escuela, lo que aprendiste en la facultad, no lo vas a aplicar, a menos que seas súper especializado. A menos que estudiaste metafísica de Aristóteles y haya un taller de metafísica de Aristóteles y te paguen como maestro de ese curso 20,000 pesos al mes, lo cual no existe en este país. Entonces, oye, pues, bueno, hablando de eso de metafísica de Aristóteles, vamos hoy a platicar de la metafísica de Aristóteles, un texto muy denso Sí, de Aristóteles. ¿Lo leíste? sí, pues fíjate que me tardé 3 semanas completas, 3 semanas en acabarlo. Aquí está el libro. Oye, un logro, Y mira, es un logro para un estudiante de facultad terminar la metafísica de Aristóteles en la facultad. Tú que ni has entrado, es más, ya te puedes morir, literal. ya puedo morir en paz. Ya puedes morir en paz, ya puedes graduarte de tu prepa. No, leer la metafísica, para mí son bloques, para mí leer la metafísica de Aristóteles fue bloques, triturarlos y meterlos en la cabeza porque realmente es muy superior a cualquier pensamiento que haya tenido en esa época. Hasta Sí, ese, la verdad, sí.
Este, y es que el problema es que, bueno, es lo que estaba platicando antes de grabar, no es un libro per se de Aristóteles, son escritos, monografías, también se llama así, al azar o que no tenían, no tenían la intención de hacerlas un libro, sino que hasta su muerte, con el pasar del tiempo, sus alumnos fueron acomodándolas, reuniéndolas y como que tenían mayor semejanza entre temas, entonces las acomodaron y luego el nombre metafísica también apareció después. Él no les puso la metafísica. Fue un nombre que fue que se le dio después de su muerte. Es, bueno, metafísica, ¿qué significa metafísica? Lo que está más allá de lo físico. Se refiere a todo el elemento cognitivo, todo el elemento abstracto, todo el elemento de la idea, todo el elemento del pensamiento. Y esto no es la metafísica, los libros de la metafísica de Kundera o de viajes astrales o los chakras que puedes encontrar en la sección de metafísica de la librería. No, esto es el acomodamiento y ordenamiento del pensamiento para crear ciencia. Básicamente es eso. Que va a promover Kant, que va a promover Hegel, que va a promover los metafísicos de la ilustración, y que hasta la actualidad es el fundamento del pensamiento científico, el pensamiento formal, pensamiento de la forma. Pero bueno, algunas primeras anotaciones que tienes ahí a la mano que quisieras compartir. Pues anotaciones como tal no, pero pues sí estoy de acuerdo contigo en que sí es un texto un poco más pesado, está muy denso, o sea, sí es difícil comprenderlo y pues más que nada por lo mismo, ¿no? Que es metafísica, o sea, que son conceptos difíciles de entender en su totalidad. Entonces sí, pero pues sí, se pudo terminar. No, sí, luego ahorita, mira, aquí tengo un resumen, saqué las anotaciones viejas que hice en la carrera, mi maestro Pedro Gómez Danés, este, de mi maestro Pedro Gómez Danés, que hizo un libro muy grande sobre la metafísica que nos daban en hojas, ni siquiera lo había encuadernado. Nos daba el manojo de hojas, las copias, y ahí nos lo pasábamos y le sacábamos copias. Y nos explicaba la metafísica y no la entendíamos y no pasábamos del libro primero ya después de 2 meses, 2 meses y medio de la, de la materia, entonces del semestre. Entonces sí batallamos bastante con él. Bueno, no con él, sino con el autor, pero él nos tenía bastante paciencia. Es, inclusive, pues, seguíamos viendo todavía la metafísica de Aristóteles en los siguientes cursos, en los siguientes semestres. Por lo mismo también para repasar y para recordar, y porque algunas cosas a veces no quedaban claras y nos decían, no se acuerdan, no lo vimos, no lo platicamos. Pero bueno, ¿qué quisieras comentar primero? O de plano no tienes nada. Pues, Apunte. pues yo creo que empezando ya Estudia la con el... metafísica. ¿Qué estudia metafísica? ¿Mande? ¿Qué estudia la metafísica? Estudia lo que está más allá de la realidad, por así decirlo, más allá de lo que solo vemos, más allá de lo que solo tocamos. Estudia, pues ya leyendo un poco Aristóteles, estudia... Es que eso fue justo lo que llamó mi atención. ¿Ah? Yo tenía esta idea de la metafísica que era como algo, no sé, espiritual y que, o sea, sí, cosas así. Yo creo que en un principio se tiene como esa idea de la metafísica, antes de saber lo que realmente es.
Entonces, aquí Aristóteles toma varios términos. De hecho, en el libro 3 es donde se pone a definir, creo que son 30 términos, 30 conceptos, pero sí, nunca me había planteado que, por ejemplo, el término de potencia, la potencia es algo que no, que en sí, no podemos ver, esto es la potencia. O sea, tengo en mi mano la potencia. Entonces, La potencia de golpear, la potencia ajá, de matar, la o potencia de sea, pelear, es como una habilidad. ¿sí? Facultad, habilidad, potencia que está ahí presente en la mano, pero hasta que la aplicas está en acto, pero Exactamente. ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene la potencia de volar Ok, por sí mismo, por sus propios, por su propio cuerpo, por sus propias habilidades. No puede, no tiene, no existe. O sea, tú no puedes saltar por la ventana y empezar a volar, pero tiene en el cerebro la capacidad de crear el vuelo. Esa es la diferencia, de entenderlo, de hacer el estudio y de construir el avión. Eso es muy diferente. Ya es un artificio, ya es por medio de otro instrumento. Pero sí, el cuerpo humano en general no tiene esa potencia. Entonces hay potencias que tenemos y potencias que no tenemos. sí, Los objetos así son. Por ejemplo, el vaso no tiene la potencia de que me conteste, o de que me hable, o de que tenga sentimientos o emociones. Es un claro. objeto inerte. Pero, pero sí, así hay muchos términos y se refieren al entendimiento, busca el entenderlo. La realidad es, Aristóteles viene de esta escuela griega antigua en la que quieren estudiar el ser. Acuérdate de Parménides, del poema de Parménides que leímos cuando hablamos de los presocráticos, en el que decía el ser es y el no ser no es, y no hay otra forma de pensar las cosas. Pero lo que se discutía era, por muy específico, Parménides y Heráclito, era si había un ser o había muchos seres. Entonces, ok, si solo hay un ser, entonces es como si estuviéramos hablando de Dios. Entonces, solo hay Dios, estamos dentro de Él. Y si estamos dentro de Él, entonces ya no existe la libertad, no existe el movimiento. ¿Cómo lo compruebas? Más bien, ¿cómo lo explicas? Porque siempre estamos dentro de la misma masa, que sería Dios. Entonces, a eso se está, más o menos es la analogía que estoy haciendo de lo que está hablando, de que entonces hay un solo, ellos estudian pensaban si era un solo ser, si había muchos seres, o múltiples formas del ser. Entonces, si hay múltiples formas del ser, entonces el ser es y el no, y es, al mismo tiempo no es. Pero si es así, entonces quiere decir que yo estoy y al mismo tiempo no estoy, pero sí estoy, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, esas son las cosas que querían entender, querían discutir, querían hacerlo lo más clara porque querían entender la realidad. Y bueno, la metafísica de Aristóteles nos da eso, de que busca entender el ser, la ciencia del estudio del ser en cuanto es, básicamente. Y bueno, hay varios términos de lo que se puede hablar de lo que es la metafísica. ¿Es la ciencia primera o es la ciencia de las últimas causas o de las primeras causas? Que busca entender lo que son la esencia de las cosas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la distinción entre ser y esencia? Y que hablamos de la sustancia, la forma, la materia. Por ahí va todo esto. Pero bueno, vamos a empezar. Ya, esto fue una introducción nada más. Pero vamos a acelerar esto. Bueno, para empezar, entonces Aristóteles afirma que no existe un solo ser. Él está en contra de Parménides, sino existe un pluralismo de seres que cambian y se transforman. No hay un solo ser. Todo todo es gracias a que existen muchos seres. Y no es que exista un ser del cual venimos todos, sino que existe una causa primera o una potencia o un primer motor que hizo que todo se creara o que hace que todo se mantenga.
Pero bueno, eso, no, eso es más adelante. Pero para empezar, esa es la visión de Aristóteles, que hay muchos seres y todos estos cambian y se transforman, mueren, perecen, tienen diferentes características y no puede haber, o bueno, él no encuentra que exista un solo ser en el cual estemos dentro de él y nos mantengamos. No es muy panteísta Aristóteles. Él sí separa la cuestión de Dios y el ser humano y es algo que va a continuar en los estudios del medievo. Es, y No, no es muy, ¿qué dijiste? no es muy católico, no es muy cristiano, perdón, no es muy panteísta. Ajá, Panteísta se refiere a que todo está unido, todo proviene de la misma cosa. ok, Que Dios, la creación y el todo es una sola cosa. ok. Él no está de acuerdo en esto y es que es una postura muy común, es decir, Dios está en nosotros, provenimos de Dios y somos Dios, pero Aristóteles estaba en contra de esto, no consideraba que fuera la realidad. Y el problema es este, si todo es mudable, si todos los seres cambian y se transforman, ¿qué es lo que hace que permanezca y todo esto no se convierta en un caos? Para Aristóteles es la esencia, de la cual ya habíamos platicado, pero vamos a recordar que la esencia podríamos explicarla como en el consomé del caldo de res o el caldo de pollo. La esencia es aquello que te hace ser todo lo que eres y que nunca nunca cambia. Siempre está ahí. Eh, no es necesariamente tu materia, no es necesariamente tu forma, no es necesariamente tu acto, tu potencia, pero te contiene. Contiene todo lo que puede ser, pero no necesariamente la potencia, porque nunca cambia. Y la potencia está o no está. Tiene como que una existencia de no ser, en posibilidad de. eh, pero este, todo ser tiene su esencia, todo ser tiene su forma de ser, todo ser tiene su materia y su sustancia, lo que lo contiene, lo que lo hace ser. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un árbol, ¿qué es lo que lo hace ser un árbol? Elliot. Pues supongo que de lo que está compuesto, de su tronco y sus hojas y sus ramas. Probablemente viene más desde la raíz. Esa sería su materia. O sea, el tronco sería su materia, las hojas sería su materia, lo que están hechas. Sí, Eh, pero ¿qué es lo que le hace ser lo que es? Ese es el ser, eh, perdón, esa es la esencia. Y es lo complicado de poder definir una esencia de un objeto. Es más fácil definir un objeto que nosotros hemos hecho, como por ejemplo un vaso. Eh, lo que le hace ser el vaso es que me pueda servir agua y pueda beberlo, y pueda beber el agua. En su esencia está su utilidad. Pero el árbol, nosotros le dimos una utilidad al árbol, pero no necesariamente es su esencia total, es parte de. Nosotros lo usamos, pero no quiere decir que fue creado o fue hecho o existe para que nosotros lo usemos. Igual con la naturaleza, igual con el mundo, los animales, etc. Es más fácil definir la esencia de un objeto que nosotros hemos creado, que es artificial. ¿Por qué? Por esa razón de que está relacionado con su utilidad. Pero el mundo natural, Dios, lo divino, o lo mágico, o más bien lo que no podemos ver y que parece que existe, es todavía más difícil. Pero ese es el trabajo de la ciencia, ese es el trabajo de la filosofía, ese es el trabajo de la ciencia primera, que es la filosofía, es la metafísica de la que dicen que habla Aristóteles. Ahora, la metafísica de Aristóteles hay que distinguirla muy bien de las ideas de Platón. Él no es Platón, él estudió en la Academia de Platón. No se ha comprobado que haya estudiado muchos años y directamente con Platón, sino como Platón tuvo viajes, se fue, no estuvo en la academia cuando estaba Platón, cuando estaba Aristóteles, entonces se cree que no estudió muchos años o no lo conoció
de más. Si acaso meses, si acaso un año, tal vez más, tal vez menos. Hay gente que opina que sí, hay gente que opina que no. Estudios académicos que estudian ese momento en la historia. Pero sí hay que diferenciar que las ideas de Platón son muy diferentes a lo que se refiere del ser y la metafísica de Aristóteles. Porque acuérdate que Platón hablaba de las ideas, que era algo que nos relacionaba, nos conectaba con lo divino. Pero no es para Aristóteles, lo ontológico no es una realidad per se. No, no es una lógica, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de organizar los pensamientos. No es que tengan una realidad, no es que sean una idea que nos conecte con lo divino. Eso ya lo hará Kant, Leibniz, eh, los idealistas, ellos ya harán esa conexión, pero Aristóteles no lo hacía. Es simplemente la forma de pensar que tenemos. No es una realidad ontológica. Una realidad ontológica sería esta cuestión en la que existe el ser y este ser existe, del que pensamos. No existe el que pensamos, es solo una imagen. La capacidad de imaginación que tenemos de crear imágenes, esa es la imaginación. Entonces es la imagen que tenemos de un ser, de un ente, es el ente. Perdón, estoy metiendo muchas palabras seguidas unas con otras. El ser es este objeto que tú eres, que es tanto que te hace estar y actuar. El ente es la imagen que tenemos de ese ser. ¿Cuál es tu ser? Eres todo tú, tanto el pasado, el presente, en el tiempo, en el espacio, en todos los espacios, en todos los lugares, en todas tus potencias, todas tus posibilidades, todas tus habilidades. Eres toda tu totalidad, tu ADN, tus hijos, todo. Ese es tu ser. Y adentro está estos momentos, este actuar, este pensar, estos segundos que estamos platicando, todo. Esas son las particularidades, esos son los cambios, esas son las transformaciones. Tenemos materia, tenemos una forma, tenemos un actuar y tenemos una potencia. Más esto no lo podemos convertir en una realidad solo más que como una imagen, y a eso le llamamos ente. Entonces el ser es lo que nosotros consideramos que es toda la existencia de un ser, y el ente es la imagen que tenemos de esa existencia. ¿Vas conmigo? Entonces, lo que está discutiendo Platón, lo que estaría discutiendo Platón Aristóteles es que las ideas no son una realidad ontológica. Esos seres, esas ideas no existen, no tienen su propia realidad, sino que es nuestra forma de pensar. Es una lógica. Por eso la lógica es muy importante en Aristóteles. Es cómo ordenamos no nada más las palabras y las frases y las oraciones, sino también cómo ordenamos nuestro pensamiento, nuestra percepción de la realidad también. Pues sigamos con mis apuntes. Para Aristóteles, entonces no es la idea de lo que viene todo, o todo el conocimiento, sino que es la experiencia. Solo por medio de la experiencia nace el conocimiento. Ese es el primer paso. Y bueno, pues ya entrando en tema, para Aristóteles existen tres tipos de sustancias o formas de ser, que es la terrestre, la celeste y la divina. La terrestre pues es esta, en la que estamos todos nosotros. Y la celeste es muy interesante porque es lo que se refiere al estudio de los astros. Acuérdate que en esta época pues no tenían telescopios, no tenían la tecnología para poder medir tampoco bueno, los prehispánicos sí, pero los griegos que se sepa no tenían tantas habilidades para poder medir el movimiento de los astros y les llamaba mucha atención y crearon una ciencia dedicada a esto, los cuerpos, le llaman los cuerpos celestes.
Eh, y bueno, la tercera sustancia es la divina, a la cual pues sí se refiere a Dios, pero también es una sustancia aparte de la humana. Siguiente punto, la ciencia es el conocimiento, la esencia de las cosas y de sus causas. Lo que es la ciencia para Aristóteles es eso, conocer la esencia de las cosas, por qué son como son, qué los hace ser. Cuando estábamos hablando de Hamlet, te preguntaba, pues, ¿cuál es la esencia de Hamlet? ¿Qué es lo que le hace ser? ¿Qué es lo que le hace ser como es? Eso es lo que tú te preguntarías para tú conocer tu esencia o tu ser. ¿Qué es lo que me hace ser yo? ¿Por qué yo hago estas preguntas? ¿Por qué me interesan estas cosas? Y por ahí va el caminito para poder el autodescubrimiento de conocerte a ti mismo, que es lo que buscaba Sócrates. Y se me hace que eran las preguntas que se hacía. Y de seguro se las heredó a Platón y Platón en la academia y la academia a Aristóteles. Y es lo que le decía, pues, lo que él le parecía que era lo más importante de entender en este mundo y en esta realidad. No, bueno, no nada más conocerte a ti mismo, sino la esencia de las cosas, qué es el ser y cuáles son las esencias de las cosas. Y, para colmo, esto ya lo agrega Aristóteles, las causas por las cuales existe esa esencia, o es esa esencia, o es el ser. ¿Cuál es la causa primero? Eh, ya se hablará de Dios ahí, pero, o sea, el origen de todo. Pero si tú entiendes las causas de las cosas, el por qué, entiendes el ser, entiendes la esencia para Aristóteles. Entiendes si, si sucede algo, si explota algo en Beirut, en el puerto de Beirut, pues la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que causó la explosión? Si una muchacha te dice, ya no te quiero, pues ¿por qué? Porque ya no me quieres. Este, si se cae un meteorito, ¿por qué cae el meteorito? ¿Qué lo sostenía antes? Siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la cual están sucediendo los fenómenos? Y eso es lo que le interesa a Aristóteles en la metafísica y explicar que eso es lo que hay que preguntar para hacer ciencia. Es básicamente eso, eso es la esencia de la metafísica de Aristóteles. Pero bueno, sigamos. Eh, la ciencia es un conocimiento necesario, sí, para vivir, para entender, para conocer. Es universal. Las causas, como vivimos en esta tierra, como vivimos en este universo, como vivimos en esta misma realidad todos, si yo entiendo la causa de por qué llueve, pues es universal. Todos, la, aplicaría para todos. Y hay que tener un orden lógico. Creo que ese es uno de los avances de Aristóteles también, que si no hay un orden lógico de la ciencia y el conocimiento, pues las mismas ideas, el mismo conocimiento va a ser caótico y no va a haber un esclarecimiento de las mismas. Pero también es ontológico, o sea, que tiene este carácter de ente, de lo que ya habíamos mencionado, de buscar entender qué es la esencia y el ser. Ah, pero bueno, si el origen del conocimiento o todo el punto de partida sería la experiencia, cuando para poder aprender necesitamos la sensación. De hecho, creo que ya lo viste eso en tu materia de filosofía en la prepa. La sensación, la memoria, el intelecto, lo cognitivo, la aplicación del conocimiento, la práctica, que los griegos le llaman técnica, arte, y nosotros le decimos arte, porque el arte también aplica eso. Es también el arte de realizar una actividad. El arte no nada más es la obra que tienes en el museo, el arte es la capacidad de hacerlo, el conocimiento de hacerlo y el perfeccionamiento para poder hacerlo. Entonces, bueno, sigamos. Y también necesitas los conceptos universales, que para Aristóteles sería igual a la ciencia. La ciencia es eso para Aristóteles, el concepto universal. Eh, ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Por el momento sí. Por el momento, bien.
como quiera, no nos vamos bueno, quién sabe, igual si nos alejemos mucho de donde estamos. Pero bueno, sigamos. La ciencia del filósofo estudia el filósofo es la ciencia, es el ser en cuanto ser, en esa modalidad, en esa característica, en esa naturaleza de ente que ya hemos platicado. Y también, como ya te había dicho, Aristóteles, la realidad no es solo un ser, es una multiplicidad de seres. Entonces es también el estudio de los seres en cuanto a seres. Y obviamente cuando hablamos de estudio de seres cuanto a seres, estamos hablando de todo tipo de fenómenos de la naturaleza. Y entonces él quiere entender cuáles son las propiedades esenciales y las quiere convertir en conceptos del intelecto para ordenarlas de forma lógica y crear una organización de ideas, una organización de conceptos y buscar entender sus causas más fácilmente. Ya después se le llamará análisis. Descartes trae la idea del análisis, que después se le ordenan, es la separación de las características de un fenómeno para poder entenderlas de mejor forma. Eso es lo que es el análisis. Algunos ya le llaman desconstrucción y le agregan una que otra cosa, pero es lo mismo, el análisis. La separación de los elementos de un fenómeno. Bueno, pues también es la metafísica, también la esencia de lo inmutable, lo que hace, bueno, la esencia, perdón, me fui. La esencia es lo inmutable, lo que no muda, lo que es eterno, lo que siempre es, lo que no cambia. Tu esencia no cambia, cuando tu esencia cambia ya eres otro ser. Cuando eres una semilla, ese es tu ser, pues tu esencia es de una semilla. Pero cuando ya eres el árbol, tú ya eres el árbol, tu esencia es de un árbol. La esencia de lo inmutable es lo que hace al ser lo que es y no tiene grados, no tiene, no tiene partes, no tiene elementos de que no es, perdón, o sea, es el ADN, por ejemplo, es el ADN. Vamos a irnos a algo muy, muy polémico. La homosexualidad, pregunta Elliot, es de los términos que ya estamos hablando, ¿es algo que está en la esencia de tu ser? O sea, que es algo que viene desde atrás, desde la biología, o es algo que tú aprendes, es algo que tú te conviertes, es algo que tú decides hacer ya después, ya que naciste, ya que estás en la existencia, ya que decides, no, me gustan más los hombres. ¿Por qué? Pues ahora me gustan más. Por esto, por aquello, por esto, por esto. Das tus argumentos, pero no nada más porque sí. Pero es después o es antes, proviene de antes. Pues yo creo que se aprende, o sea, en algún lado alguien lo aprende y de ahí es cuando dice, ok, puedo aceptar esto para mí, como que creo que esto es lo que más me gusta, lo que prefiero. Entonces yo creo que se aprende, no creo que sea un gen como tal, porque si fuera parte de los genes o de nuestra biología, pues podría ser hereditario. Entonces, Que no son hereditarios en el ADN, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Entonces, yo creo que se aprende. bueno, para Aristóteles si está en tu esencia, está desde que te concibieron. O sea, no puede estar, está en potencia. O sea, no puede estar, no puedes tú ser homosexual, no puedes ser tú heterosexual, no puedes ser tú alto, chaparro, blanco, etcétera, si no tienes ya desde tu concepto, desde que te concibieron, esa esencia. Porque la esencia es eterna, la esencia
está en todos los tiempos. Cuando hablamos de la esencia, no hablamos de que a tus 15 años era tu esencia y a tus 16 años ya tienes otra esencia. No es la misma esencia desde que te concibieron hasta que te mueres. Es la misma. Cuando te mueres ya eres otro ser. Eres un ser espiritual. Pero eso ya es otra esencia. Pero la esencia material de tu existencia en este mundo terrenal de tercera dimensión es la misma para Aristóteles desde que naces hasta que te mueres. Y está ahí en potencia guardada. Todas tus facultades, todas tus habilidades, todas tus características. Se relaciona mucho con lo del ADN. Pero pues Aristóteles no tenía idea del ADN en esta época, pero sí tenía idea del microuniverso o del universo ontológico. Más exactamente, ¿qué quiere decir? Que si tú haces algo y puedes hacer algo y puedes convertirte en algo, es porque tú tienes esa capacidad y estaba en tu esencia. Si no está en tu esencia, como eso de volar, si no está en tu esencia, no lo puedes hacer. No puedes amar, si tú eres un hombre y quieres amar a otro hombre, si no está en su esencia desde tu concepción, no lo puedes hacer después tú. Es imposible. Pero si está en tu esencia, lo puedes hacer. O puedes decidir no hacerlo. Eso también es parte de la esencia del ser humano, la toma de decisiones. Ese es algo muy polémico porque se discute mucho si es social o si es biológico. Yo estoy desde el punto de vista, esto ya es personal, esto no es Aristóteles, es Edgar Ibarra-Zavala. Estoy yo desde el punto de vista biológico, porque el estudio el concepto del microuniverso, del aspecto biológico del ADN, a veces no se entiende. Y lo que hay que entender es esta idea de que si no está en el ADN, no existe en en este macrouniverso. Si no está ahí, no está acá. Es como un espejo. Entonces, y no es que sea de tiempo, no es que yo no nací gay. Pues es que cuando somos niños ni siquiera nacemos con interés sexual, porque todavía ni siquiera se produce. Pero está ahí guardada, está en el ADN. Y el microuniverso del ADN no es de tiempo, no es de que, no es de que cuando nací, luego ya cuando eres adulto, no. El microuniverso del ADN siempre está presente. Es un espejo, es una realidad. Si no está en el ADN, yo no puedo después decir que soy heterosexual o homosexual o bisexual o lo que tú quieras. Respirar, la calvicie, el color del pelo, la capacidad del intelecto, los gustos, la capacidad de tener estos gustos. Es que no es de que el ADN me diga que a mí me gusta el arte, es que en el ADN me dice que yo tengo la capacidad de que me guste. Soy sensible, tengo la capacidad de ser sensible a este tipo de cosas, que me llame la atención, que me emocione este tipo de cosas, que yo produzca más testosterona y me interesen más los deportes o la música de metal o golpear gente o al revés, tener el gusto, el placer de llevarme bien con la gente, ser más sociable, de que me ponga la atención, ese tipo de cosas. Ya después creces y ahora sí tienes un padre que te pega, entonces te crea el trauma, entonces como ya estaba esa impotencia de que tú te podías, no sé, convertir en una asesino en serie, o hacerte cristiano, o ser una persona súper amable porque tu papá te pegó, o ser una persona compasiva, o ser una persona muy bélica, muy capaz de hacer cosas impensables. Es- Está ahí, pero ya el detonante ya está en esta vida, ya está en esta existencia. Nosotros nos tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas y el libre albedrío de escogerlas. Nada nos define a menos que nosotros lo decidamos que nos define. Nada exterior, o nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, la sociedad en general. O sea, en el ADN no está que me gusten los Beatles, pero fui aprendiendo, sí. Pero ese gusto, esa sensibilidad, estaba ya ahí desde hace mucho. Y si no estuviera, yo no tendría en el cerebro ese gusto, esa capacidad de crear la sustancia que me va a hacer sentir bien al escuchar esa música.
No es que ya esté grabado de que me va a gustar Lennon y McCartney. Está grabado el hecho que me va a gustar la música. Y ese tipo de emociones y ese tipo de sentimientos. Voy a ser sensible a eso. Pero también puedo yo decir no y ser insensible a eso. Esa es otra particularidad que tenemos. Es parte de nuestra esencia. Decidir, tomar, escoger. Eh, entonces, no son decisiones. Ya, eso, perdón, eso fue un gran paréntesis. Eh, el punto es que para Aristóteles, pues proviene de la esencia. Y esa esencia es lo que te va a definir a ti como persona. Pero sigamos. Ahora, si la esencia no tiene grados, que no tiene diferentes niveles, no tiene diferentes momentos tampoco, eh, entonces, ¿cómo es posible que si existen, nosotros tengamos eso? Entonces, lo que él habla es que, que esta multiplicidad de seres es una respuesta también a que hay una multiplicidad de sustancias por los accidentes, por lo exterior, por lo que sucede, por lo que no podemos predecir, pero también porque es que bueno, cuando se refiere a accidentes, no nada más se refiere a esto, también se refiere a lo que no es parte de la esencia en sí, o más bien, no, es un error, está en la esencia. Eh, es algo que está exterior al ser. Es algo, por ejemplo, lo sociable. Es algo que es mudable, es algo que no es siempre constante, que entra en relación y entra en contacto con el ser, con la esencia, y dependiendo de nuestra esencia es cómo interactuamos con ella. No sé si me entiendes. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, el tiempo. Cuando es en la mañana, te sientes de cierta forma, ¿sí o no? Pero cuando es en la tarde, te sientes de otra forma, que ya está anocheciendo. O en la noche. Tenemos diferentes formas de responder a la realidad en la que nos encontramos. Si estamos con nuestros amigos, somos de cierta forma. Si el tiempo es apresurado, estamos acelerados. Si tenemos tiempo, pues nos relajamos. Entonces nosotros siempre respondemos a los accidentes que están afuera, el exterior de nosotros, dependiendo de nuestra esencia, nuestra forma de ser. Y esto Aristóteles los fue categorizando, de hecho le llama categorías. Y ahorita vamos a entrar en más detalle de ellas. Y la otra forma de cual el ser se puede comunicar o entrar en diferentes posibilidades es la analogía, que son las diferentes acepciones y relaciones del ser. Yo siempre que te hablo con ejemplos, cuando te explico alguna idea. Esa es una analogía, es una relación, no es el ser, no es exactamente el objeto del cual estamos hablando, pero hago una relación, haces una analogía, es un ejemplo de, y tú lo entiendes y tú lo comprendes, porque tenemos la capacidad de poder relacionar los seres, de que se comuniquen, de que yo pueda explicarte el amor con una película, con una canción, con un libro, con una historia. Te puedo explicar el origen, no sé, el origen del ser humano en una película. O, o te puedo explicar este libro por medio de un ensayo, o de un cuento, o de una fábula de metafísica. Entonces, hay diferentes modos de ser, hay una pluralidad de seres, entonces, y de esos seres también hay diferentes modos de ser. Y esto se da por medio de la sustancia también. Por ejemplo, hay modos de ser, diferentes modos de ser. Cuando somos sustancia, cuando son disposiciones de la sustancia, cuando es corrupción de la sustancia, cuando hay privaciones, o sea, la negación, o cualidades de la sustancia. Pues, ¿cómo se nos presenta la realidad? Las causas, las eficientes, las generadoras,
o sea, del cual proviene, por ejemplo, la semilla o la concepción. Lo relativo a la sustancia, lo que es semejante a, perdón, la negación de las cualidades. Yo, por ejemplo, no puedo volar. Esa sería una negación de la sustancia, una negación de mi sustancia. Ese es un tipo de sustancia que existe. O sea, qué curioso, ¿no? No nada más existe lo que es, existe lo que no es. Eh, por ejemplo, el ser en acto y el ser en potencia. Esos son ejemplos de los modos del ser. Eh, vamos bueno, ya lo hemos platicado de la potencia, pero eh, entonces el acto es esto que está sucediendo. La potencia es lo que aún no sucede. O puede suceder, puede o no puede suceder, pero no está sucediendo ahorita. Eh, tiene la posibilidad, pero igual no sucede, o igual sí sucede. Y el acto es esto, está sucediendo. Y bueno, ahora sí vamos a acercarnos a las categorías. Son los diferentes tipos de seres, perdón, o acepciones, o cómo vemos el ser, y, o es la analogía en sí, es cómo nos relacionamos al ser, o cómo vemos, o cómo observamos, cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo se nos presenta. Y puede ser lógico y ontológico, porque lo podemos pensar y lo podemos organizar. Y Aristóteles se refiere a lo que es este tipo de categorías o analogías. Es la cantidad, la cualidad, la relación, el espacio, el tiempo, la situación, la posesión, la acción y la pasión. Y pues ahí están para Aristóteles todos los elementos o todas las categorías en las cuales se encuentra el ser o se puede encontrar el ser. El color que tenemos, lo apresurado que podemos estar por el tiempo, si somos viejos, si somos jóvenes, tenemos 2 patas, 3 patas, 4 patas, somos inteligentes o no inteligentes, si somos conocidos porque tenemos cierta particularidad, cierta forma de ser, una cicatriz en la cara, o los objetos en sí, o sea, ¿cuál es la característica más importante de un ave, Elliot? Pues que vuela. Que vuela, ¿sí? Que tiene plumas y se lo hacen volar. Y luego la ciencia se encuentra con aves que no vuelan, como los pingüinos. Entonces, ahí es donde de hecho, cuando apareció el ornitorrinco, nadie creía que existía el ornitorrinco. O sea, tuvieron que traerse un esqueleto de un ornitorrinco para que la gente... bueno, todavía faltó que la gente creyera que fuera un ornitorrinco, porque los primeros científicos que vieron el esqueleto del ornitorrinco creían que pues, literalmente pegaron el cuerpo de un ave de un mamífero con un pato, con la cabeza de un pato. Entonces, al principio no creyeron, no creyeron. De hecho, los gorilas también son un descubrimiento del siglo XX, ¿eh? No había gorilas los que pelearon en la Revolución Mexicana no sabían la existencia de los gorilas, ¿eh? Había mitos. De hecho, Tarzán es uno de esos mitos de donde proviene el gorila, el hombre mono. Pero el gorila, la especie como la conocemos hoy en la actualidad, es de este siglo pasado, mediados. Por eso esos estudios en los 70s de esta bióloga en la cual se quedó a vivir con ellos fue muy importante, porque ya ahora sí conocemos cómo es que vivían, cómo es que son, cómo es que interactúan, cómo es que tienen familia, etcétera. Pero bueno, estas son las categorías, estas son las excepciones del ser. Es cómo nosotros percibimos el ser por medio de su sustancia que se divide en estas categorías. Repito, esto es cómo nosotros observamos el ser. Por medio, o sea, el ser, acuérdate que es algo ontológico, es solo una idea, solo una imagen, es un ente. Y entonces, ¿cómo nosotros tenemos experiencia de él? Por medio de su sustancia que sí puede observarse y que se dividen en estas categorías, que son todas las cualidades que tienen en el exterior o que tienen en el entorno o que tienen en la situación
o que tiene, ¿cuál es la palabra? Ah, ya la perdí. En su situación, en su espacio, en su tiempo, en su relación. Por ejemplo, la relación, no sé si lo había explicado muy bien. ¿Cuál es la relación que tiene la billetera con el dinero? ¿A que en la billetera guardas el dinero? Esa es parte de su ser, esa es parte de su esencia. ¿Cuál es la relación del foco con la casa o con nosotros? Que el foco alumbra la casa. Es muy fácil definir una esencia cuando es un objeto artificial, Claro, porque nosotros lo creamos para una utilidad y esa utilidad es su esencia. La, sí, la silla, ¿cuál es la esencia de la silla? sentarse. Que en ella nos podamos sentar. Y ese diseño, que las cuatro patas o de algo con el cual nos podemos sentar, ese diseño, la primera persona es el gran artista Sí, desconocido, porque al nivel de Miguel Ángel, al nivel de Da Vinci o más allá, porque ese es el mismo diseño que ha permanecido toda la eternidad. Nos vamos a morir y van a llegar unos extraterrestres y van a encontrar que ese diseño fue un exitazo porque todas las culturas, todos los países, en todos los tiempos, tuvo ese tipo de diseños. sí, Eh, de hecho está bien curioso porque ese sí es el diseño de una silla porque porque es distinto una mecedora a una silla. sí, porque También te puedes sentar, pero no tiene cuatro patas. no tiene cuatro patas. Puede tener cuatro patas, pero lo importante de la mecedora es que te mesas en ella, por ahí viene Sí, el nombre. Y si no te mesas, no es una mecedora. ajá, Pero tiene el asiento y puede tener respaldo y te sientas en ella, pero no, pero en una silla no te mesas en la silla. Si te mesas en la silla te puedes caer. No es para lo que está hecho. Si no, no te querías. La mecedora, para eso es, para mecer. Y ese es, por eso el diseño es arte. Pero es ese tipo de diseño, no el diseño en el que se ve bonito. Eso es otra cosa. Pero eso es lo que se está refiriendo Aristóteles en cuestión a la relación, para poder encontrar esa categoría o esa sustancia del ser, cómo nosotros nos la encontramos en nuestra existencia. A eso se refiere, o sea, cómo se relaciona, por ejemplo, con nosotros, esos objetos. Es a partir de su utilidad. Pero cómo se relaciona, por ejemplo, eh, bueno, último ejemplo, para ya cambiar de tema. ¿Cómo se relaciona el cielo con nosotros? Es algo que nosotros no creamos. Entonces ya es algo que nos hace meternos al tema espiritual, físico, científico, del microuniverso, del macrouniverso, es el elemento universal en el cual nosotros somos parte de este gran universo, que somos nada. Somos más pequeños que un grano de arena, somos nada. Y este cielo hermoso que no se repite en todos los planetas, eh, nos ayuda para muchas cosas. Eh, nos protege más bien, nos protege. Sin esto no existiría, sin el cielo no existiría la atmósfera. Perdón, ahora es al revés. Sin la atmósfera no existiría el cielo. Le da ese color, y tienen esas capas por las cuales no se escapa el oxígeno, etcétera. Y bloquea el calor del sol, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si te fijas, lo que nosotros siempre hacemos es cuál es la utilidad que nos da. Siempre es la forma más fácil de poder hablar de la esencia de las cosas, pero a veces no. Y ahí está el problema. Pero bueno, sigamos. Eh, Hablando de esta sustancia, que es la que se divide en estas categorías, que es la que nosotros nos enfrentamos, nos encontramos, es la del ser, pero el ser no lo vemos, no lo observamos, vemos su sustancia, o nos enfrentamos a su sustancia en esta existencia. Esta sustancia es en sí misma, a diferencia del accidente, de estas categorías, del tiempo, situación, tiempo, espacio, etcétera, relación, porque el accidente necesita estar adherido a un ser. El ser necesita, el accidente para que exista necesita estar adherido a un ser, que da sustento. Eh,
Por lo tanto, la sustancia debe ser primera a los demás seres, porque la sustancia puede no estar adherida a un ser. Igual, básicamente porque no lo puedes comprender o no lo puedes pensar o no lo puedes elevar a ese nivel ontológico o lógico. Pues está más allá, no, ¿cómo es? O bueno, más bien, es primero la sustancia que el hecho de entenderlo, convertirlo en un elemento lógico u ontológico, en un ser. Tampoco es bueno, más bien es un universo, es un concepto que es universal, es algo que cuando nosotros lo mencionamos, esto no lo he explicado, pero ahorita lo voy a explicar. Es un objeto que cuando nosotros lo mencionamos no es un elemento que es adherido a algo que se menciona como un adjetivo, sino que es el sustantivo, es el sujeto. Esa es la sustancia. O sea, el objeto es el sujeto, es el sustantivo, mas no es el primer ser. Para Aristóteles, está en el sujeto y en el ser. O sea, la sustancia, ok, no es el ser, porque el ser no lo conocemos, no lo vemos, pero es el que está enfrente de nosotros. Y no, y repito, a diferencia del accidente, que necesita, a diferencia del accidente que necesita estar adherido al ser, no necesita estar adherido a un ser, por el simple hecho que no necesitamos conocer el ser que está atrás de esa sustancia. Y bueno, este es otro, lo que quería mencionar es que para Aristóteles existe, la realidad está en lo ontológico, que es estas ideas, estos conceptos, lo primitivo, y lo lógico, que es al habla, es la oración, es la palabra. Es ahí donde se muestra la organización de ideas, la organización de conceptos, la organización de nuestra mente. Por eso también dice que esta sustancia no es el predicado y no es el accidente. Él dice, no es el predicado porque en la lógica no es, es el que está atrás. Perdón, es el que va primero, es el sustantivo. Y lo dice, no es el accidente, porque no es lo que acompaña, es el elemento principal. Es el elemento que tiene esa capacidad o esa habilidad o esa cualidad o esa cantidad o ese tiempo, ese espacio, etc. Mas no es el primer ser. La sustancia no es el primer ser, pero está en el sujeto y está en el ser. Está en la palabra y está en la existencia de esta esencia. Las sustancias o son compuestas para Aristóteles o son simples. Lo simple es lo inmóvil, lo incorruptible, el acto puro, como Dios. Lo simple, pero lo compuesto somos todos nosotros. Pues el terrestre, como ya dije, que somos nosotros, el árbol, la compu, el sofá, el abanico, la puerta, el animal, o celestial, el planeta, la estrella. Le interesaba mucho a Aristóteles estos elementos y lo relacionaban mucho con los movimientos del alma, pero bueno, es otro tema. No me quedé. Sí, los celestes, fíjate que pues para Aristóteles los celestes no se movía, era incorruptible, era inmutable y era eterno porque pues no había esa capacidad de entender todavía el cielo como antes, como ahora, perdón. Y lo terrestre pues es viviente o no viviente, muere, todos morimos. Los vivientes pues son los hombres, los animales, los vegetales, y lo no viviente pues son aquellos que pues que son mixtos, que pueden tener materia y forma, o solo materia, o solo forma, perdón, todos estos elementos que no están, que no crecen, que no tienen generación y corrupción, que siempre están.
Este, el accidente son modificaciones modales de la sustancia del ser. Son los predicados en la lógica. En la realidad, en el elemento sustancial, o sea, en esta realidad, el accidente es lo que muda, eso ya lo explicamos. El color, etcétera. Y en la palabra, en la lógica, son los predicados, son los adjetivos, son las cosas que hacen los sujetos, los sustantivos. Y bueno, vamos a ir ahora sí algo muy importante de la metafísica de Aristóteles, son las causas, lo que hace al ser ser, lo que implica un orden lógico de esta realidad y del entendimiento de nosotros. Y es la forma para poder entenderla y estudiarla, que es lo que vimos al principio. ¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces, la causa es lo que nos hace ser. Entonces, ¿cuál sería, yo te pregunto, cuál sería la causa de ti? ¿Qué es lo que te hace ser a ti? Ser. Pues podría ser... Yo no sé. Es que es el punto. Para poder tú conocer la causa por la cual tú estás aquí es un largo camino de entendimiento, comprensión y autodescubrimiento, citando, entre comillas, a Lisa Simpson. Entonces, es un largo Supongo, trabajo. Ajá. supongo que se refiere a la causa más allá de lo biológico, También, también, ¿sí? también, también. O sea, lo biológico es una de las causas a las cuales también se refiere Aristóteles. Él no, él sí, ok, sí separa, pero es parte de esta realidad, es parte de esta existencia. Ok. Es parte de tu ser. O sea, si tú no tuvieras lo biológico, pues no existirías. Pero para poder entenderte, para poder conocer, o para poder entender o conocer cualquier fenómeno material de esta realidad, de esta dimensión, pues está el elemento, si está vivo, está el elemento biológico. Y si no está vivo, está el elemento material, el elemento físico. Eh, Dice, la causa eficiente es la que provoca la generación y el movimiento. O sea, es el origen. Bueno, esta idea no es de Aristóteles, esta idea tal vez sea, es de Platón, tal vez sea de Sócrates, quién sabe, pero esta es una idea, la causa eficiente viene ya de Platón, aparece en el Timeo, luego le das una leída, en el cual dice que todo movimiento es producido por una causa y es la causa eficiente. Eh, la causa eficiente, pues, es el principio de todo, es el principio de ti, es el principio de nosotros, puede ser Dios, puede ser un fenómeno caótico, puede ser, quién sabe, nadie lo sabe. Y tal vez cuando moramos lo sepamos, o tal vez no, tal vez cuando moramos todavía ni siquiera lleguemos a esa capacidad de entender cuál es el origen de todas las cosas. Tal vez nos falta todavía otros tipos de muerte, pero, o simplemente no hay nada, morimos y ya no existe otra existencia de nosotros, simplemente ya desaparecemos, somos polvo. ¿Quién sabe? El punto es que la causa eficiente es lo que provoca la generación y el movimiento de todas las cosas. Y ese origen, Aristóteles le llama, en la cuestión física, en esta realidad, le llama primer motor inmóvil. Primer motor inmóvil. Primero es el único. Y a partir de él, los demás. Motor que está en movimiento, que provoca movimiento. Y luego para colmo le pone el adjetivo inmóvil. Entonces, ¿cómo es que algo que genera todo es inmóvil? Ponte a pensar. ¿Cómo es que algo, o sea, es esta visión de Dios, o bueno, podemos entender esta visión de Dios que está, pero hasta ahí está. O sea, creó, originó, pero ahí está, o sea, te dejó ahí.
dejó ahí en la existencia. Es algo que se relaciona más con, bueno, es que esta es la idea del catolicismo. Ellos sí se apegaron a esta idea aristotélica en la cual Dios está aquí y el mundo está acá. Y no, ellos no, el padre que diga que Dios está en todos nosotros, pues está entre comillas, porque realmente está acá afuera. Y la única forma de llegar a Él, o que estemos nosotros con Él, es que nos moramos. Y hayamos cumplido los 10 mandamientos y hayamos puesto la otra mejilla y hayamos pagado el diezmo y hayamos lavado nuestros pecados. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que para Aristóteles el origen de todo es el primer motor inmóvil. No se aleja, o más bien, está en esta ambigüedad o en esta paradoja en la cual también se enfrenta Heráclito y que es el enfrentamiento de Heráclito y Parmenides que mencionamos al principio, en el cual existe un ser y aunque todos nos movamos, realmente nos estamos moviendo dentro de él, de ese ser, o existe una multiplicidad de seres y cada quien se mueve como le plazca o como pueda, más bien. Y entonces solo hay movimiento. Eso sería Dios para Heráclito, simplemente el hecho de tener la libertad de moverse. Pero bueno, en el aspecto del pensamiento, en el aspecto de la intelequia, en el aspecto ontológico más bien, el origen o la causa eficiente es el acto puro. Es el origen de toda, es la causa de todo, el acto puro. Esto pues ya se podría traducir es que es la capacidad completa de nuestro pensamiento y que no está transgiversado por las cuestiones de las categorías que ya mencionamos, de las sustancias de esta realidad, donde pues el tiempo, o bueno, la sociedad, la cultura, los regaños, pero también pues las cosas que suceden y que están adentro de nosotros pues alteran nuestra forma de pensar. Está por verse todavía para entender este acto puro en Aristóteles. Y también el primer motor inmóvil, que es una cuestión física, porque es una paradoja. ¿Cómo es que el primer motor tiene que ser inmóvil? Entonces hay movimiento, pero al mismo tiempo no hay movimiento. Pero me gusta que sea una paradoja. Creo que así es más, no sé, por cuestión personal, si es una paradoja, tiene más realidad o tiene más sentido para mí que si fuera nada más una cosa, un Dios que estamos dentro de él o un Dios separado. Esta paradoja del primer motor inmóvil o el acto puro, por cómo nosotros podemos tener un pensamiento puro. O sea, siempre estamos pensando en categorías, siempre estamos pensando en lo análogo, siempre estamos relacionando el pensamiento, así es como funciona nuestro cerebro. No puede haber pensamiento puro. O sea, pensamiento puro es la nada. Entonces, pensar en la nada es no pensar. Entonces no es un pensamiento. Pero bueno, estoy ya hablando de otras cosas en realidad. No estoy hablando del acto puro de Aristóteles. Pero bueno, ese es el resumen. ¿Qué opinas, Elliot? Pues sí, o sea, me llama mucho la atención, o bueno, no es, o sea, creo que algo a resaltar muy importante es que usa la lógica y la usa muy bien. Entonces, como que sí le entiendes, pero no le entiendes. Sí, sí. Entonces, entonces sí,
o sea, sí me hacen sentido muchísimas cosas de las que se hablan. Me hace sentido el concepto del ser, el concepto de la entidad, de la potencia. Muchos de los conceptos que utiliza Aristóteles me hacen sentido con respecto a lo que él, como él los define y como tú los mencionas que tienen una utilidad, que o sea, por ejemplo, ¿cuál es el ser del ser? Entonces, o sea, son cuestiones que pueden ser difíciles, pero si se utiliza la lógica, probablemente sí sea un poco menos difícil. No más fácil, un poco menos difícil. Es que mira, la metafísica de Aristóteles nos ayuda mucho a organizar, a tener lógica, a pensar en entender la realidad y las cosas que nos suceden, los fenómenos que están alrededor. O sea, eh, tener el primer orden, o por qué está sucediendo, o sea, si pasa algo, por qué está sucediendo, cuáles son las razones, cuáles son las causas, antes de responder de una forma efusiva o emotiva. Eh, Aristóteles, la gran aportación, porque muchas de sus ideas de la física, de la biología, o ética, ya están superadas. Lo importante es esa capacidad de organizar el pensamiento para poder crear conocimiento. Ciencia primera causa, primer motor inmóvil, está bien. Son sus ideas, son sus, son sus conclusiones. Hay que entenderlas, hay que conocerlas. Pero al final de cuentas, lo más importante de Aristóteles es que nos dio una capacidad o nos regaló una capacidad de poder crear conocimiento, de poder crear ciencia, de poder compartirlo, de organizar, de ordenar, de analizar. Acuérdate que Platón, o bueno, lo que también tenemos de Platón son diálogos en los cuales discuten las ideas y a veces no le puedes dar orden a las ideas porque no son muy claras y empiezan a platicar algo y terminan hablando de otra cosa. De Sócrates no escribió nada. Eh, entonces es un gran paso para la organización de conocimiento y crear ciencia, crear conocimiento y poder pasarlo y que la gente lo pueda entender. Pero al principio, entonces, por lo tanto, tienen que haber ciertas reglas y la más básica de todas es, bueno, para Aristóteles, porque nosotros aprendemos por experiencia, por el uso de las sensaciones, utilizando el intelecto, la memoria, y por medio del habla y por medio del uso del cerebro, por medio del uso del intelecto, de la capacidad de imaginar y tener imágenes en la cabeza, podemos crear ese conocimiento y podemos también compartirlo. Creo que eso es lo más importante para mí de Aristóteles y de la metafísica. Y bueno, entender también que cuando estudiemos un objeto, pues hay que dividirlo. O sea, por ejemplo, o sea, es la sustancia y la sustancia es lo que nos encontramos, es esto. Tiene su forma, tiene su materia, lo que lo hace tener un ser que está aquí, o que nosotros podemos tener una imagen de ese ser. O sea, yo tengo una idea de lo que eres tú. Es, en otras palabras, que está actuando enfrente de mí y que tiene la posibilidad de hacer muchas cosas y que le pueden pasar también muchas cosas. Así lo está dividiendo Aristóteles. Y, para colmo, adentro de él hay una esencia que en el cual está todo lo que hemos mencionado y en el cual está todo lo que no hemos mencionado. Y esa esencia es la búsqueda de la filosofía, es la búsqueda de la ciencia primera. Porque así yo puedo entenderte a ti y puedo entender al ser y puedo entender todos los objetos, todos los fenómenos, toda esta realidad.
Entonces es el ordenamiento y el esclarecimiento del dar un primer paso para entender la realidad. Eso es la metafísica, o bueno, lo que se convirtió la metafísica, porque repitamos, la metafísica de Aristóteles es un libro de varios escritos que algunos tienen relación, algunos no tienen relación. Fueron agrupados después de su muerte y el nombre metafísica también fue puesto después de su muerte. Entonces, es más que nada el estudio de la ciencia, o bueno, de los fundamentos de la ciencia primera, básicamente. Y, y el simple hecho que tú, Elio, lo hayas leído, antes de que inclusive haber iniciado la carrera, te pone arriba encima de cualquier estudiante de filosofía, porque yo nunca conocí a un estudiante que haya terminado el libro de metafísica. O sea, yo lo leí y hay capítulos y nadie me pidió que lo leyera, entonces yo mejor lo dejé por la paz. Ya hasta que terminé la carrera después ya le di la leída que debía darle. Pero pues es un gran logro. O sea, se me hace que es un gran logro, es un logro todavía mayor que haber terminado la prepa. Cualquiera puede terminar la prepa, no cualquiera puede terminar el libro de Aristóteles de la metafísica. Bueno, pues ahí lo tendré en mis goles cumplidos. Ya te puedes morir, la verdad. O ya puedes ya puedes dejar de sentirte adolescente. Muy bien, bueno. Pero bueno, eso es la metafísica de Aristóteles en pocas palabras. Ya ni siquiera puse el cronómetro. Fueron muchas en realidad, pero pues cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que no haya quedado claro, quedado en el aire. No sé si ahorita tengas dudas y preguntas. Pues no, la verdad no. Accidente. La analogía igual no lo expliqué. La analogía para mí es lo más importante de todo Aristóteles, es algo que todavía conservamos, lo usamos mucho en la estética, en la ética, la analogía es la forma la capacidad de relacionar por medio de lo ontológico y por medio de lo lógico. Los objetos, o sea, estos objetos no tienen necesariamente una relación, pero por medio de la analogía podemos crear que tengan una relación. Sin la analogía no existiría la poesía, no existiría la literatura. Así de fácil, no existiría el arte. Relacionamos objetos que no tienen nada que ver y convertimos arte en ellos, ya sea por medio de su materia o ya sea por el simple hecho de nombrarlos, como lo hace la poesía. Eh, Creo que por ahí va el origen de la palabra, el origen del lenguaje, la capacidad de analogía. Sin ella, tú tampoco podrías entender todo lo que te mencioné, no podrías entender a tu mamá, no podrías... La primera persona que habló no podría entender a la otra persona, a la segunda persona que existió. Perdón, las primeras dos personas que existieron no podrían entenderse si no hubiera existido la analogía, no hubieran podido relacionar los elementos que estaban escuchando, los elementos que estaban pasando enfrente de ellos. Eso es la analogía. Va más allá del aspecto de poder decir eh, el árbol azul vuela. ¿Existe eso? No, pero lo mencioné y que le había mencionado equivale a crear un universo, crear una realidad. Y por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa humana. Pero bueno, pues fue un gusto, Elliot. Si no hay una duda o preguntas, hay que cenar. Sí, ya es hora. Pero bueno, pues no, yo creo que hasta aquí está bien. Creo que Los queda conceptos. más claro mucho de lo que es la metafísica de Aristóteles. Creo que nunca puede quedar claro del todo, probablemente. Bueno, también depende de no está completo, o estoy seguro que hay más escritos que se perdieron. Hay diálogos, ¿eh? Hubo diálogos hubo diálogos de Aristóteles y se perdieron. Entonces, sí,
sí, hubieran sido muy interesantes, igual hubiera sido más Sí, entendibles que los diálogos de Platón, tal vez, quién sabe, tal vez no. Hubo muchos escritos que se perdieron, lamentablemente, pero es lo poco que tenemos de Aristóteles es muy complicado, muy complejo. Es sí. difícil de leer también porque pues es una lengua antigua, muy antigua, y para colmo las traducciones, hay de traducción a traducción. Yo recomiendo mucho la de Gredos. La traducción de Gredos es muy, no nada más es eficiente, te da el texto en bilingüe, entonces puedes tú contrarrestar. Ok. Y si tú tienes un buen libro de diccionario de griego antiguo o griego en general, y para colmo te sabes muy bien las declinaciones y tienes un conocimiento de la lengua, pues puedes traducir frases o párrafos, ya con ayuda del párrafo en español, que ya te da grados. Es muy bueno eso. Y pues aprender griego o las bases del griego tampoco no es tan difícil. En unos 3 4 meses ya las tienes. Y aplicándolas, claro. También recomiendo este libro de Werner Jaeger, este alemán que hizo este estudio de Aristóteles. Muy, muy práctico también para entender a Aristóteles. Le hace también una biografía al mismo tiempo de cómo va avanzando sus estudios, porque fueron haciéndose más complejos. Hay libros de Aristóteles de la metafísica que los hizo en su juventud y luego en su madurez y luego en su vejez, entonces hay unos que se nota la diferencia de complejidad y él los explica. Y para cualquiera que no le interese, pero que le interese, pero que no quiera meterse de lleno, cualquier libro, Aristóteles está ya muy leído, y en las historias de filosofía, la sección de Aristóteles está muy bien explicado en la mayoría, está muy bien explicado todos estos términos, todos estos conceptos y todas estas ideas. Eh, pero bueno, pues muchas gracias, Elliot. Qué bueno que No, nos podemos pues juntar. Qué bueno que nos podemos juntar, Elliot. Elliot, ¿me oyes? Despídete. sí. Eh, Cierra ahí el... bueno, Ah, ok. sí, me estaba friseando, ¿verdad? No, no, estabas bien. ¿No? ¿Sí? Te escuchamos. Ok. Bueno, pues sí, igual gracias a ti por esta sesión. Y pues sí, lean la metafísica de Aristóteles. Ya saben que si lo logran tienen un reconocimiento ahí. Bastante fuerte. Cualquier maestro de cualquier facultad de filosofía daría ese gran reconocimiento de haber terminado de leerlo. Todavía falta entender, pero eso Sí, no nadie lo logra a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. Y si ocupas al maestro y los libros, etcétera. Y estoy seguro que todavía hay cosas que están ambiguas claro. todavía en la Pero actualidad. bueno, gracias. Nos vemos en la próxima, a ver qué nos toca leer. Creo que sigamos. A ver, ya veremos, ya platicaremos después. A ver qué Sí, sale. Bueno, hasta muy luego. bien. Bye.